movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Huancayazo, Costa Rica. Buenas noches, gracias por acompañarnos en un episodio más de El Hilo de la Historia, un programa del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. En estas circunstancias de distanciamiento social por la pandemia del COVID-19, iniciamos este mes compartiendo con ustedes una serie de programas emitidos originalmente en septiembre de 2019, para acompañar el lanzamiento de la serie Memorias del 48, una producción de 101.5 Costa Rica Radio. Les dejamos con el audio original. Hoy me acompaña el doctor David Díaz Arias, director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, quien, entre otros temas, ha dedicado buena parte de su trabajo a la historia de la memoria y a la guerra civil en Costa Rica. David, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Heidi, a ti por la invitación. Es un gusto estar aquí y un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, ahora vamos a escuchar el primer capítulo de esta serie, La despedida que no pudo ser. 101.5 Costa Rica Radio presenta Anoche estalló la revolución, Figueres tomó San Isidro. Memorias del 48. Meternos de noche y hacer el propio de tomar el cuartel sorpresivamente. Los militares de Picado se habían llevado las armas de nuestros cuarteles para entregárselas a Somoza en el norte. Las rupturas y los encuentros de un pueblo que se enfrentó a sí mismo. Capítulo 1. La despedida que no pudo ser. Tenemos rumores de que algunos trabajadores de las fincas se creen revolucionarios o algo así. No es como si don Otilio Ulate de verdad fuese a ganar las elecciones, pero para evitar los problemas con posibles revolucionarios, de ahora en adelante hay toque de queda. ¿Qué? Está prohibido abandonar las fincas e irse para Quepos, sábados incluidos. ¿Qué voy a hacer yo el sábado? Yendo para el techo. Señores, por favor, tengan calma. Entiendan, en Quepos las cantinas están cerradas y los salones de baile están clausurados. Así que, ¿para qué ir? Por favor, no me hagan marea alta, que ya las cosas están muy complicadas en este país como para que ustedes me las compliquen más. Qué pereza con don Chico. ¿Y qué se supone que hagamos los sábados aquí? ¿Seguir recogiendo bananos? ¡Qué pereza! Bueno, pero hay que admitir que don Chico, como capitán de puerto, es muy pura vida. Es un oficialista. Podría encerrarnos a todos si le diera la gana. Pero no lo hace, ¿verdad? Es más, aunque es de hueso colorado, más de una vez nos ha sacado de apuros. Aunque sí concuerdo con vos. Qué pereza quedarse aquí encerrado los sábados. ¡Alfredo! ¡Telegrama! ¡Ay! ¡Es de Raquel! Alfredo, este fin de semana voy de emergencia a Quepos. Por favor, visítame. Tengo que decirte algo urgentemente. Raquel. Mae, usted y esa chavala que son novios. Mira, una vez se lo pregunté, pero me cambió de tema. No sé qué somos, pero nos sentimos bien juntos. Llevo tanto tiempo sin verla. Como ella estudia en San José, rara vez puede volverse a Quepos. Mae, ¿cómo va a ser con el toque de queda? Bandillo, ahí te vi. Te escapaste en un tren de banano. Cuidado, voy donde el capitán Chico a decirle que te burlaste del toque de queda. Ay, no, doña Chala, no sea tan mala gente. Bueno, decime, ¿en qué te puedo servir? Bueno, por favor, deme unas manzanas y unos confites. Aquí tenés. Pero andate con cuidado. Los policías en el puente de entrada a Quepos están muy groseros con los seguidores de don Utilio. No les dé motivos para que te hagan nada. Mira que andan armados. Pero si don Chico es todo pura vida. Sí, yo sé que él es fiel seguidor de Picado, pero allá en la finca se porta muy bien con nosotros.
No todos los oficialistas son como Chico López. ¡Ay, qué vaina! ¡Va a llover! ¡Alto ahí! ¡Manos arriba! ¡Espere la señal para dejarlo pasar! ¿Ya puedo avanzar? ¡No! Hasta que le demos la señal. ¡Ey! ¿Y ahora? No, necio, hasta que nosotros digamos. Por favor, me estoy empapando. Pues se seguirá mojando hasta que nosotros le digamos lo contrario. Si no me dejan pasar, ¿puedo devolverme? No, usted no se mueve de ahí hasta que nosotros nos dé la gana. Alfredo, ¿pero qué te pasó? Estás empapado, entra. Discúlpame, Raquel. Te compré unas manzanas y unos confites, pero los policías me los quitaron cuando me registraron y los echaron al estero. No te preocupes por las manzanas, eso no importa. ¿A vos te hicieron algo? No. Solo me dejaron bajo la lluvia mientras me daban permiso para avanzar. Ay, dame la ropa, te la voy a planchar para que se seque. Mientras tanto, ponete una bata. Gracias. Y Raquel, ¿qué me tenías que decir con tanta urgencia? Tranquilo, lo dejamos para después. Jamás pude sospechar que aquel día había visto a Raquel por última vez. ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Telegrama! ¡Ay! ¡Es de Raquel! Y bueno, ¿qué dice? ¡Ay, no! Raquel y toda su familia abandonaron Costa Rica rumbo a Guatemala. Huían de la revolución. Nunca más volví a saber de ella, pero siempre he seguido preguntándome, en realidad, ¿qué fuimos Raquel y yo? ¿Acaso son así los amores en los tiempos de guerra? Basado en la anécdota de Alfredo Víquez Fonseca, en la recopilación Otras Voces del 48, a cargo de Isabel Duca y publicado por EUNA. Guión y producción Ángela Arias. Grabación y montaje Gerardo Sequeira y Marco Corrales. Estamos en esta serie especial del programa Cartilla Histórica en el marco del 70 aniversario de la Guerra Civil de 1948, conversando con el doctor David Díaz Arias. Yo quisiera profundizar en conocer un poco más cómo era la Costa Rica de los años 40, cómo fue que se fue gestando ese momento histórico de transformación y de conflicto en nuestro país. Bueno, hay que entender la década de 1940 haciendo referencia primero a la década de 1930, porque en Costa Rica, como a nivel global, la crisis económica del 29 produjo una severa crisis social que llevó a la conformación de grupos de desempleados y gente con necesidades básicas sin poder ser cumplidas. Y el inicio de la década de 1930 es un inicio, si se quiere, fuerte en ese sentido. Hay movimientos de desocupados que tienen encontronazos con la policía. Y es importante también señalar que en ese contexto se funda el Partido Comunista de Costa Rica y a su vez irrumpe en la escena política el Partido Republicano Nacional, que es un partido que gana las elecciones en 32, gana las elecciones en 36, gana las elecciones en 40 y gana las elecciones en 44, asociados con los comunistas en un bloque de la victoria. Entonces este partido realmente se convirtió en una maquinaria electoral fuerte, capaz de movilizar en la elección de 1940 al 85% de los votantes. Y el partido era un partido complejo, integrado en primera instancia por liberales y en segunda instancia por católicos, que ven en el partido una posibilidad para
tratar de cambiar algo de la legislación liberal que se había aprobado a finales del siglo XIX. Pero esa Costa Rica entonces es una Costa Rica que se parece mucho a los tangos de Carlos Gardel, es decir, tiene añoranza por un pasado que fue, pero un presente que es presente en principio en decadencia. Es en 1935 cuando Mario Sancho escribe su célebre ensayo Costa Rica, Suiza Centroamericana, en la que él prácticamente pinta una Costa Rica que se va al precipicio, que se han perdido los valores, la moral y también las grandes cosas que habían hecho al país, como la educación. Y eso formaba parte de una crítica amplia que también incluye a Yolanda Oriamono, que se quejaba también hacia finales de la década del 30 de esa Costa Rica chista en la que ella vivía. En ese sentido, hacia finales de los 30 se empieza a construir la esperanza de que la nueva década va a ser mejor en términos políticos, económicos y sociales. Y esa esperanza se transmuta en la figura de Rafael Ángel Calderón Guardia. Por eso, cuando él se lanza a las elecciones, recibe tantos votos. Y él gana las elecciones sin anunciar nada de la reforma social. Pero el día anterior a las elecciones, él señala en un discurso de cierre que el país precisa de una medicina que lo cambie. Y justamente esa medicina entre el 40 y el 43 va a ser lo que conocemos como la gran reforma social de Costa Rica. Bueno, y estaba el mundo en medio de la Segunda Guerra Mundial, no era un momento como para hacer cambios. Digamos que si se lo hubieran pensado desde el presente, por ejemplo, no hubieran visto la posibilidad política para llevar adelante ese proyecto, porque el contexto no se prestaba para crear nuevas instituciones. Pero en ese momento Calderón va a contar con la posibilidad de apoyo de varios grupos. Por un lado, la Iglesia Católica, en la que estaba tomando el mando un muy amigo suyo, Monseñor Víctor Manuel Sanabria. Y por otra parte, los comunistas costarricenses, que son comunistas muy particulares en el contexto del comunismo internacional, llevan a visualizar que estas medidas de Calderón Guardia van a permitir la aplicación de una serie de políticas que ellos están imaginando desde principios de los 30. ¿Y había entonces coincidencia entre estos grupos? En realidad, estos que he mencionado, estos tres, coincidían. No quiere decir que los que comienzan a construirse en la oposición no coincidieran en esas medidas. Pero algo muy importante que señalar es que en esa vida cotidiana de esa gente comienzan a surgir enemistades, enfrentamientos y luchas por el poder, que en gran medida se vuelven personalistas, es decir, llevan a la división incluso de familias. Eso ocurre por varias cosas, pero dos son muy importantes. Una, León Cortés, que le había entregado el poder a Calderón Guardia, quien era de su mismo partido, lo había hecho con ciertos compromisos políticos. Uno muy importante era que su hijo, diputado, iba a ser presidente del Congreso durante los 4 años de gobierno. Bueno, Calderón incumple esa promesa desde 1940. La otra era que gente cercana a él formara parte del gabinete de Calderón. Otra cosa que va a incumplir Calderón. De esa manera, León Cortés comenzó a imaginar que el escenario en el 44 no iba a ser que él iba a ser nuevamente reelecto por el Republicano Nacional. Y empieza una confrontación con Calderón que lo lleva a crear un partido aparte. Es como el germen de la oposición. Este es uno de los gérmenes, porque la oposición va a ser muy, muy heterogénea, va a salir de diferentes flancos. El otro momento importante es cuando Costa Rica ingresa a la Segunda Guerra Mundial, en 1941, en diciembre de 1941, en el contexto en que Estados Unidos le declara la guerra al eje. Costa Rica unas horas después también lo hace. Y en ese marco se establecen políticas de guerra. Muchas de las libertades individuales quedan suprimidas durante el contexto de guerra, pero también Costa Rica sigue la tónica que se manda desde el Departamento de Estado en Washington, de que se debe encarcelar a las familias sospechosas de colaborar con los países del eje. Que en el caso de Costa Rica estamos hablando de las familias alemanas o descendientes alemanas que controlaban una buena parte de la economía cafetalera del país, que ven su vida transformada desde principios de 1942, cuando el gobierno crea una junta de custodia de la propiedad que les quita las propiedades a estos alemanes. Y también algunos de los principales jefes de familia
de estas familias alemanas van a ir a campos de concentración, que se hacen 2 en Costa Rica. Ese tipo de datos, David, como que en Costa Rica hubo 2 campos de concentración o que se expulsaban ciudadanos por su origen, son los que a las nuevas generaciones a veces nos paran el pelo. Esos capítulos de la historia que no nos calzan con ese pura vida tico. Y precisamente por eso es que es tan importante la memoria. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El hilo de la historia. Por mucho tiempo. En la primera parte hablábamos de cómo se fue conformando el bloque de gobierno y estábamos conversando sobre la oposición, que surge en parte por las divisiones del Partido Republicano y a la que abona el descontento que genera la persecución a la población de origen alemán e italiano en Costa Rica, en el marco de la entrada de nuestro país en la Segunda Guerra Mundial. Yo quería preguntarte, David, por otro de los actores que nos resuenan en este periodo y que entran en esa ecuación tan compleja, los jóvenes del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales. Bueno, ellos se comienzan a organizar antes de las elecciones, en 39, cuando vuelve al país Roberto Brenes Messen, que es un intelectual de principios del siglo XX, que tenía mucha fama porque había dejado el país en 1918 y había dado clases en universidades en los Estados Unidos. Y cuando él regresa, él les da, digamos, hace un ritual en el que les da a ellos la lámpara de la luz de pensamiento y los combina a desarrollar lo que la generación de Roberto Brenes Messen quiso a principios del siglo XX. Entonces ellos se sienten muy atraídos hacia esta imagen y bajo esa visión crean lo que llamaron el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales. Son jovencitos que están dejando la secundaria, la mayoría son estudiantes del Liceo de Costa Rica, hombres, es un grupo de hombres, no incluía mujeres. Son de familias de clase media o clase media alta y algunos de clase alta también. Y que también tienen la idea de que Costa Rica debe transformarse. Siguiendo los parámetros, ellos pensaban, de la generación de 1889, ampliando la democracia. Además, decir, hay coincidencia en las reformas. Eso le iba a preguntar, en términos de las reformas sociales, el Código de Trabajo, bueno, todo lo que después vendría a ser las garantías sociales, ¿había también coincidencia o veían como un choque de clase? No, ellos coincidían en ese aspecto. Alberto Cañas, en su testimonio, 80 años no es nada, él dice que eso prácticamente los toma desprevenidos porque era el programa que en alguna medida ellos habían imaginado también para Costa Rica, cuando empiezan a sucederse las reformas sociales. Algo igual le pasa a los comunistas, pero los comunistas colaboran directamente con el gobierno muy temprano, desde septiembre del 40. En cambio, los del Centro para los Estudios Problemas Nacionales sí tratan de concentrarse ellos como los profesionales que podían hacer esas instituciones y esos cambios. Y en ese pulso se enfrentan a los colaboradores más directos del gobierno, que son los comunistas. Es una época bastante compleja, bastante convulsa. Sin embargo, todo eso que usted me ha estado contando me da la idea de que perfectamente pudo haber habido otro camino que no fuera la violencia. Parece que habían bastantes coincidencias en la necesidad de la transformación, que habían bastantes coincidencias en elementos de la reforma que había que llevar. Y sin embargo, el país se va decantando por esa vía de la violencia. Sí, hay que tomar en cuenta que es un mundo muy patriarcal, en el que se están produciendo cambios fuertes en términos de consolidación de clases sociales. Con claridad se empieza a conformar una clase obrera, urbana, que visualiza, al menos desde el Partido Comunista, la posibilidad de que la reforma social sea el sueño de transformación que ellos han pensado. Y estos otras, digamos, clase media y clase media alta, que tiende a visualizar con cierto temor
la relación tan fuerte que hay entre el Ejecutivo y los comunistas, y entre ellos y el movimiento sindical que comienza a desarrollarse. Esto no solo pasa en Costa Rica, pasa en toda América Latina, desde México hasta la Argentina, es lo mismo, iniciando los 40s. En ese marco también ellos están en un contexto de profunda violencia internacional. Los diarios todos los días publican noticias sobre la guerra en Europa y sobre los acontecimientos fuertes que se viven por efecto de esta guerra. Entonces hay un contexto, digamos, del imaginario que permite también visualizar este tipo de división o decantamiento por la violencia. Yo pienso que hay un momento clave para que el país comience ese torbellino que lo llevará hasta la guerra civil, que es el 4 de julio de 1942, cuando el gobierno, los comunistas y los sindicatos llaman a una manifestación en San José, y es una manifestación contra el hundimiento del vapor San Pablo en la costa de Limón, que es un vapor que pertenece a la compañía bananera, pero que según las noticias ha sido hundido por un submarino alemán que se encuentra en el Caribe. Y entonces se organizan y hacen una gran manifestación que sin embargo prácticamente termina prendiéndole fuego a San José, porque los marchantes identifican comercio, oficinas con gente vinculada con los alemanes, por tanto quinta columnistas y por tanto enemigos del país, y apedrean esas oficinas, rompen los cristales de las tiendas, saquean algunas de esas tiendas. Entonces esto es como el primer evento fuerte de violencia contra costarricenses que eran identificados como parte del eje. Al día siguiente hay una noticia cotidiana en el semanario Trabajo de los comunistas que dice que en una cantina un obrero escuchó a otro tipo hablar mal de los que habían marchado, diciendo que eran un montón de bandidos sacados de la cárcel por Calderón, y que este obrero le exigió que retirara lo dicho. Como no lo hizo, se dieron de golpes y el obrero perdió un diente. Entonces el Partido Comunista publica y dice que de ahora en adelante la relación va a ser así, ojo por ojo y diente por diente. Y efectivamente ellos comienzan a organizar las llamadas tropas de choque, en principio para organizar las marchas del 1 de mayo, después del 42, pero muy pronto se convierten también en tropas que siguen a donde están a los cortesistas y les dan palo cada vez que hacen una manifestación política. Y es obviamente decir, la oposición pues también... Sí, claro. Reacciona. Ya digamos, a partir de finales del 43, cuando empiezan las elecciones, la violencia se hace cotidiana. Todos los días hay amagos de violencia, hay enfrentamientos entre cortesistas y comunistas, a los que ya llamaban Caldero comunistas. Hay fuertes manifestaciones porque el gobierno quiere cambiar la ley electoral desde principios del 43 para que Calderón pueda ser reelecto en 1944. Él trata de pasar una nueva ley en mayo del 43, a la que prácticamente se oponen todos los estudiantes del país, liderados por el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales. Y la hubiera podido pasar de no ser porque sus mismos diputados la echan abajo. Diputados que apoyaban la candidatura de Teodoro Picado Michalski para inicios del 44. Eso también sería importante subrayarlo. Teodoro Picado no era, como se ha dicho, el candidato ideal de Calderón. Realmente el candidato ideal de Calderón era él mismo. Y las elecciones son elecciones muy violentas. Hoy sabemos, gracias a los estudios de Fabrice Leuga y Iván Molina, que sí hubo fraude, pero que ese fraude no determinó las elecciones. Pero yo pienso que subjetivamente Teodoro Picado pensó que sí las había determinado. Y él comenzó a desmarcarse del gobierno de Calderón Guardia. Los radioescuchas quizás recuerden cuando Laura Chinchilla trató de desmarcarse de su mentor Oscar Arias cuando fue presidenta. Pues algo así hace Teodoro Picado. Trata de complacer a la oposición, que ya ha crecido y es bastante fuerte, porque lo otro es que la violencia
permitió que las líneas de combate se definieran muy claramente. Porque, digamos, hay testimonios de mucha gente que señala que ellos comenzaron a ser partidarios de la oposición porque un tío, un amigo, la madre o el padre fueron agredidos fuertemente por los calderocomunistas. O al revés, también hay testimonios de calderocomunistas que señalan que ellos se decantaron por la violencia porque era la única vía en que se hiciera respetar la reforma social del doctor. Esto hizo que, en principio, una cuestión ideológica como es la política se convirtiera en una cuestión de vida cotidiana en la que ya no se definía que uno apoyara o no apoyara la reforma social, sino que lo que definía era si habían golpeado o no a un familiar, si lo habían perseguido, si lo habían garroteado, si me habían apedreado la casa, si había recibido balazos, o si incluso ya había tenido muertos. En las fibras más internas, ¿verdad? A lo interno de las familias, de las mismas hermanos, en todas las fibras de la sociedad costarricense. Precisamente hablando de la violencia, ¿verdad? Se nos ha hecho creer que fue cosa de 40 días, que fue solo el conflicto armado, que fue solo ese momento, y que comparado con otras guerras, las guerras centroamericanas más recientes, que fue algo como todo en Costa Rica, ¿verdad? Así como a la tica, de a mentirillas casi, y que también pasado, ¿verdad? Ese momento de la guerra, todo volvió a la paz y a la normalidad, y se ha minimizado mucho, se ha negado mucho esa dimensión de la violencia, ¿verdad? Pero usted viendo lo plantea, que la guerra fue solo un escenario de esa violencia que duró prácticamente una década. Así es, bueno, un poco más quizás, porque la violencia comienza en 42 y no acaba hasta 1958, cuando Mario Echandi toma el poder y hay una amnistía para los calderonistas que habían sido sacados del país en 48. Hasta allí, digamos, pero también la década del 50, todo el inicio es bien violenta. Y esa violencia se recrudeció entre el 44 y el 48. Lo primero es que se volvió cotidiana. Lo segundo es que hubo grupos profesionales dedicados a hacer la violencia el día a día, o sea, pagados por grupos poderosos para que pusieran bombas en puentes, por ejemplo, bombas en el acueducto que llevaba agua potable a San José, actos terroristas. Sí, claro, es terrorismo puro. Una bomba en el carro de Manuel Mora, que afortunadamente no lo mató. Una bomba en la casa de Manuel Mora, que vuela una parte de la casa. Una bomba en el carro de un hijo de León Cortés, que era calderonista. Y hay muchos testimonios de esta gente, por ejemplo, Guillermo Villegas Hofmeister, que es un anticalderonista en este momento furibundo. Él cuenta cómo crearon una bomba en su casa porque iba a haber un baile en Alajuela y en el baile estaba invitado Calderón Guardia y ellos lo que iban a hacer era lanzar la bomba por encima de la tapia y que explotara allí en medio baile. Afortunadamente no les funcionó porque hubieran matado un montón de gente inocente. También hubo un plan para asesinar a Calderón Guardia, que ya era candidato para 1948. Hay un intento de golpe de Estado en 1946 desde Radio Almatic, que se conoce como el Almaticas, pero es un golpe de Estado infructuoso también. En la medida en que entonces la política se convirtió en una justificación de la violencia individual, cada vez más gente común y corriente se decantó por cometer actos de violencia alegando que era, ya Cortés muere en 46, que era ulatista, que era quien había heredado la candidatura de Cortés, Utilio Late, o era caldero comunista. Entonces sí, realmente el país estaba en guerras desde antes de que oficialmente se levantaran las tropas de José Figueres. Y la guerra, como usted lo señaló, se convierte en otro escenario. Lo que pasa es que ya se vuelve un escenario sin límites, porque la guerra tal y como se pelea no contempla ninguna de las disposiciones internacionales de humanidad en casos de violencia de este tipo. En principio, los costarricenses que participan de la guerra, una buena parte, como lo ha señalado Manuel Solís, lo hicieron embriagados, borrachos. Una buena parte de ellos pelearon borrachos. Hay muchos escenarios muy fuertes que forman parte de esa guerra, de asesinatos a mansalva, a sangre fría,
o la masacre del Tejar, que es una verdadera masacre. Allí mueren unas 500 personas en cuestión de una hora, ametrallados por la oposición desde campanario de la iglesia, a pesar de que eran gente que ya estaba indefensa, que no podía hacer nada. Hay muchísimos escenarios de ese tipo, y realmente allí es donde uno puede conectar eso con la división del país posterior, porque el país quedó dividido al menos 50 años por los efectos de ese conflicto. Como usted lo señalaba, una guerra de mentiras, como se pinta cuando se enseña, de 40 días no da motivo para ver esa división tan profunda que las personas mayores de 30 años recordamos muy bien cuando éramos pequeños, como las familias se dividían y se apaleaban con banderas cada vez que había elecciones nacionales. Toda la violencia de una guerra, con todas sus atrocidades, las vivimos acá, en nuestro suelo, hace poco tiempo en realidad. La próxima semana les presentaremos el segundo episodio y seguiremos conversando con el doctor David Díaz Arias. Hoy estuvimos hablando sobre la Costa Rica de los años 40 y los antecedentes del conflicto. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.